Quiero contarles, compartirles algo de mi mamá. Conocen a la pastora Marcela, ¿verdad? Y lo que les quiero compartir es que ella es una dura para el tema de la jardinería. Tiene un don. Como dicen las mamitas, tiene buena mano. Y algo que yo siempre he amado de la casa donde crecí es el jardín de mi mamá. Ella lo cuida de una manera preciosa. Tiene al frente de nuestra casa, en el antejardín, un bugambil que creció durante toda la vida y ahorita está precioso. Y ahorita que yo estoy ya en otro rancho, en rancho aparte, yo dije, oiga, yo quisiera en mi casa también tener un jardín tan bonito como el de mi mamá. Entonces tengo un balconcito en el apartamento y nos fuimos con mi mamá a Palo Quemado a comprar maticas. Y me fui con el plan de aprenderle y sembró, compramos, yo ya tenía un bambú, ella me regaló un helecho y compramos un bugambil. Y ella me ayudó a plantarlo y yo tengo que confesar que yo no tenía ni idea de nada de eso. Y ahí lo plantó el bugambil y estamos esperando que crezca. Pero en ese crecer resulta que lo plantamos por allá. ¿Se acuerda en octubre qué tal estaba el clima? Duro, ¿no? Hoy está haciendo frío y el año pasado ha sido un año de mucho frío y lamentablemente con tantos fríos y además que con bebecito nuevo a bordo y con tantas cosas que hacer, pues yo no le paré muchas bolitas al bugambil y adivine qué pasó. Le pasó mil cosas. Un día me acordé de mirar hacia el balcón y el bugambil estaba pelado, seco, solo se le veían las espinitas por todas partes. Pero además, bueno, en esas lo primero que hice fue SOS, llamemos a mamá. Y le dije a mamá, se me secó el bugambil, ¿qué hago? Entonces ella me explicó un montón de cosas que hay que hacerle a las planticas, un montón de cosas. Y entre esas me llamó mucho la atención una, y es que yo vi que si bien el bugambil se secó, sí creció otra cosa al lado. Y yo dije, wow, ¿qué es esto? Usted sabe qué es, ¿no? Creció maleza. Y mi mamá me decía, hijo, tienes que estar constantemente arrancando la maleza, revolviendo la tierrita, echándole abono, echándole buena. Y yo dije, uy, tantas cosas para eso. Y cuando estaba yo en esas, siguiendo las instrucciones de mi mamá, cosa más linda cuando Dios le habla en la cotidianidad. Y en esta serie preciosa que hemos visto del sembrador, Dios nos ha enseñado tantas lecciones de una parábola que conocemos todos, pero que podríamos profundizar, y es lo que hemos estado haciendo domingo a domingo. Y cada una de las cositas que dice la parábola nos habla muchísimo. Y cuando yo estaba allí arrancando la maleza, me acordaba, oye, mi papá me dijo que si podía predicar acerca de esta parábola, y el Señor me empezó a hablar muchas cosas lindas que quiero compartir con ustedes hoy. ¿Listos para la palabra de Dios? Volvamos a Mateo 13. Hemos leído ese capítulo, lo hemos releído, ojalá nos lo memoricemos. Y espero que la iglesia lea conmigo, ¿vale? Va a leer conmigo en voz alta, fuerte, como un corito, que yo me sienta orgulloso de ustedes y diga, ¿están listos para entrar al ministerio de alabanza? ¿Sí? Vamos a leerlo en corito, como se hacía antes. Entonces, Mateo 13, vamos desde el verso 3 cuando empieza a decir, a la cuenta de 3, desde aquí, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó.
7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Entonces hoy vamos a hablar precisamente del versículo 7. Me ha correspondido abordar el tema de los espinos. Diga espinos. Espinos. Los espinos acá son como un tipo de maleza, como una plantica que empieza a crecer al lado de la que era la buena semilla. Después, más adelante, en el verso 18, Jesús le explica la parábola a sus discípulos, y sobre esta parte dice en el verso 22 que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y yo digo, qué bendición que la palabra de Dios, si uno le pide explicación al Señor, no la da. Amén. Amén. Por lo tanto, Jesús explica esto, dice muy sencillo: hay una semillita, cayó en diferentes tierras. En este caso, cayó en una tierra que es fértil. Es una tierra donde crece la semilla. No es igual a la del camino, que era dura y llegaban las aves y se la llevaban. No es igual a la de la piedra, que recuerden que no tenía cómo crecer en profundidad y por lo tanto se secaba, sino que aquí sí crece. El problema es que crece con algo más al lado, y en este caso son espinos. Jesús usa la palabra griega acanta. Acanta es espinos. Y yo quise, para estudiar este pedacito de la parábola, ampliar un poco más y ver qué más dice la Biblia acerca de espinos. Y me encontré con una cosa muy bonita. Entonces, lo primero que yo quiero hablar hoy tiene que ver precisamente con una mirada amplia de ese término espinos, porque yo sé que la palabra de Dios no es casualidad. Jesús usó la palabra acanta porque era lo que quería decir y tiene un significado tremendo para nosotros. Entonces, lo primero, ¿qué significa en el panorama amplio de la Biblia este tema de los espinos? Porque malezas hay muchas, pero Jesús usó específicamente la palabra espinos. Y en ese estudio me fui a la primera mención de la palabra espinos en la Biblia. Esta primera mención, y eso es importante cuando usted estudia la Biblia. Ese es un principio de estudio de la Biblia impresionante. Cuando aparece por primera vez una palabra, échele ojo, porque ahí hay principios que después en toda la Biblia se van desarrollando y se van ampliando. Génesis 3, 17 a 18 es la primera mención de espinos en la palabra, y es precisamente la historia cuando Dios está emitiendo un juicio por el pecado del hombre. Y dice así: al hombre le dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y el 18 dice: espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? Que claramente hubo una consecuencia de la desobediencia del hombre en el jardín del Edén. Y aquí se emite una maldición que trae la desobediencia, porque el pecado trae maldición. Y cuando se emite esta maldición, dentro de la maldición hay una parte que dice que la tierra será maldita por tu causa y va a producir espinos y cardos. Esto es bien interesante, porque lo que nos está diciendo la Biblia es que los espinos son consecuencia de la desobediencia.
¿Puede repetir eso? Los espinos son consecuencia de la desobediencia. Hacen parte de la maldición que trae el pecado y por tanto son los frutos de la impiedad y la maldad. ¿Por qué? Porque representan sufrimiento, representan aflicción provocada precisamente por la iniquidad. Mire el contraste de la maldición. El diseño original era un jardín hermoso. El jardín del Edén estaba, usted se ha puesto a imaginar tal vez cómo sería el jardín del Edén. No sé qué tipo de paisaje sería, pero yo me lo imagino lleno de flores, lleno de árboles frutales, lleno súper verde, lleno de corrientes de aguas por todas partes. Y uno se lo imagina así, perfecto, fructífero, donde uno descansa, donde la sombra del sol, donde los árboles tamizan la luz del sol y le da un sol rico, donde hay brisa, donde hay todas estas cosas que uno disfruta. Pero luego, cuando aparece el pecado, hay otra visión que trae la maldición del pecado, y es que ya la tierra no es esa imagen perfecta, no es esa imagen llena de flores, no es esa imagen llena de frutos, sino es de espinas. Y creo que todos aquí hemos visto cómo son las espinas, o los arbustos o los árboles que tienen espinas. Ya no son tan verdes, no son tan floridos, y la idea que tenemos es que no es tan lindo y hay más aridez, hay como más peligro, y es una visión diferente de las cosas. Yo me acuerdo que cuando niño, alguna vez en el colegio, yo fui a una oficina administrativa. No me acuerdo qué era el trámite que mi mamá estaba haciendo conmigo. Mi mamá estaba allí y en la mesita de la persona que nos estaba atendiendo había un cactus, y me llamó mucho la atención porque uno de niño crece con la idea de cactus como lo ven los dibujitos animados, con unas espinas grandotas, con unas cosas así súper filudas. Pero este cactus yo lo veía era como peludito, ¿cierto? Y yo dije, uy, está como diferente, está curioso. Y entonces me fui a acercar a tocarlo y la mamá como que lo mira a uno y le hace el comando visual de no, señor. Y yo, bueno, dejé que se distrajera. Y me fui al cactus y dije, ay, esto está como interesante, venga a ver cómo se siente un cactus peludito. Y pues lo toqué y me clavé las espinas. Y como ya sabía que mi mamá me había dicho que no, pues no le dije. Entonces dije, bueno, ¿cómo hacemos? Me está doliendo. Me está doliendo. Entonces dije, no, pues saquémoslo con los dientes. Y hice así. Y después no podía hablar porque tenía las espinas clavadas en la lengua. ¿Sí? El tema es que la espina causa dolor, causa aflicción. Mi mamá en su jardín tiene rosas. Y ella ama las rosas, pero yo las detesto. ¿Y sabe por qué las detesto? Porque tenía espinas. Y cuando yo salía a jugar al patio con mi balón, la espina me pinchaba el balón, me rayaba el balón. Ustedes no saben cómo yo sufría cada vez que iba a jugar baloncesto y mi baloncito caía allá y se pinchaba de espinas y me daba rabia. Y decía, ¿pero por qué? Entonces jugaba más baloncesto a ver si algún día mi mamá se daba cuenta que tocaba sacarlas de ahí. Siempre encontraba las rositas rotas. Y una vez a mí se me dio como por decir, no, para que no se dé cuenta lo apego con cinta. Pero eso no arregló nada. El tema aquí es que cuando tú te acercas a una espina, la espina produce sufrimiento, la espina produce dolor, la espina produce aflicción. Eso es lo que produce el pecado. A causa del pecado, nosotros tenemos enfermedades. A causa del pecado en el mundo, nosotros tenemos que lidiar con el carácter malo de otras personas y de nosotros mismos. A causa del pecado, nosotros tendemos a hacer cosas que hieren
y también a causa del pecado a nosotros nos hieren. Por eso es que el Señor dice, espinos y cardos son consecuencia de la desobediencia. Y saca a Adán y Eva del jardín del Edén. Inmediatamente la tierra empieza en un proceso de corrupción, pero tengo la buena nueva que tenemos todos, y es que a pesar de las consecuencias del pecado en nuestra vida, el Señor tenía un plan. El Señor tenía un plan. Y más adelantico vemos que vuelve a aparecer la palabra espinos en otro contexto, cuando Dios empieza a poner en marcha un plan para ayudarnos en contra de esta maldición del pecado. Entonces Dios elige un pueblo. Dios elige al pueblo de Israel. Y cuando elige al pueblo de Israel, lo elige para que precisamente ellos sean apartados de toda esa corrupción que generó el pecado y puedan ser una nación santa. Y puedan ser una nación que pueda empezar a trazar otro rumbo diferente y a reconstruir la idea original que Dios tenía en la creación en el jardín del Edén. Personas que no comulgaban con el pecado. Números 33, 55 dice algo, porque cuando Dios aparta a esta nación, Él dice, ustedes van a ser diferentes. Afuera estarán las naciones que representan los espinos, consecuencia del pecado, pero ustedes van a ser mi precioso jardín. Si sabe que Israel, la Biblia lo llama como la viña del Señor, el jardín precioso de Dios. Y las naciones paganas estaban desobedeciendo, estaban pecando, y ellos iban a ser como ese otro paisaje, el paisaje de espinos y cardos. Y Dios les da una advertencia al pueblo de Israel y le dicen, tienen que echar a los moradores del país de en medio de ustedes, no se pueden mezclar con ellos, porque mi propósito con ustedes es diferente. Y dice así, y si no echareis a los moradores del país delante de vosotros, sucederá que los dejaréis de ellos, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitareis. El pueblo de Israel debía ser contracultura. El pueblo de Israel debía ser una nación santa que restablecería el orden divino. Cuando el Señor en Génesis le dice al hombre, cultiven la tierra, ¿ustedes saben que ese cultiven la tierra es la raíz de la palabra cultura? Y en ese entonces había bendición, porque el fruto que se esperaba de la tierra era para bienestar. Pero cuando viene la maldición del pecado, ahora iba a cultivar la tierra y le iba a producir espinos y cardos. Es otro tipo de cultura. Entonces lo que le está diciendo es, Israel debe ser contracultura. El pueblo de Dios debe ser contracultura. Una nación santa. Puedes estar rodeado de espinos, pero tú no eres espino. ¿Puede decir eso? ¿Usted lo cree? Usted puede estar rodeado de espinos, pero usted no es espino. Y el tema es que en ese entonces era claro, el pueblo de Israel debía habitar en un territorio, en una tierra, y no debía haber otros pueblos en esa tierra viviendo con ellos. Ahora sí le suena un poquito más a la parábola del sembrador, ¿o no? Tiene lo mismo. Dios estaba diciendo, aquí viene la tierra prometida, esta es buena tierra donde yo quiero que ustedes crezcan, que ustedes florezcan, pero ustedes tienen que ir allá y echar a los moradores de la tierra, quitar los espinos, porque si no ellos van a hacer aflicción y sufrimiento a sus costados. No se mezclen con ellos, porque si se mezclan, los espinos van a seguir creciendo hasta que los aflijan, hasta que los
ahoguen hasta que terminen con la cultura de reino que debe estar en Israel. Entonces, aquí hay una lección súper importante para nosotros. En el inicio del plan de Dios, en la elección de Israel, este tema de sacar a los moradores de la tierra va a venir a ser tipo para nosotros hoy en día de sacar el pecado de nuestra propia vida para que nuestra vida dé fruto y florezca. Cuando vemos esto entendemos que tener espinos en mi vida es que yo permito que habite el pecado en mí. Cuando vemos que en mi vida empieza a crecer cosas que empiezan a competir el territorio de Dios, ahí estamos teniendo problemas de espinos. En últimas, lo que la Biblia nos dice en este panorama amplio es que tener espinos en mi vida es tener señorío del pecado sobre mi vida. Tener señorío, ojo con esto, de la cultura del mundo sobre mi vida. ¿Aló? ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? Crecer al lado de espinos significa tener señorío de la cosmovisión secular compitiendo sobre la cosmovisión cristiana. ¿Me entienden? La Biblia dice muy claramente: ninguno puede servir a dos señores, porque en la buena tierra no se puede compartir el señorío, porque el único que puede reinar sobre la buena tierra es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios no comparte el territorio con la maldad. Dios no comparte su tierra, su territorio, su propiedad, no la comparte con la maldad. Y tengo que decirte, por lo menos yo digo aquí, mi vida es territorio de Dios. Usted puede decir lo mismo hoy. Mi vida es territorio de Dios, por lo tanto, mi territorio no se comparte con nadie más. Es con el Señor. Y si ustedes entienden a lo que estoy llevando, al fin de cuentas este tema de crecer espinos con crecer la buena semilla en el mismo lugar es un problema simple y netamente de gobierno. Es un tema de quién gobierna en la tierra en donde está la semilla. Usted es la tierra, la semilla es la palabra de Dios. Y la semilla quiere ser robada por el enemigo, quiere ser destruida por el enemigo. Ya lo vimos con los pájaros. Pero aquí el tema es mundanal, el sistema pecaminoso que hay alrededor de nosotros, que quiere robarse el reinado de Cristo sobre nuestras vidas. Cuando uno va a Mateo, vuelve a aparecer las espinas en otro escenario. Y no sé si usted ya se anticipa a saber cuál es ese escenario. En Mateo 27 dice que tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza. ¿A quién? Y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él, le hacían burla diciendo: salve, Rey de los judíos. ¿Sabe que las espinas son una burlona imitación de la verdadera corona del rey? Porque cuando le pusieron la corona de espinos a Jesús, se estaban burlando de él. Estaban diciendo: ay, este que se viene a llamar el Rey de los judíos, venga, le ponemos una coronita de espinas. Lo que no sabían es que verdaderamente tenían al Rey del universo delante de ellos. Y él salió victorioso.
porque esas espinas pudieron hacerle daño a su cuerpo físico, pero Él venció sobre la muerte y ahora esas heridas Dios las usó para hacer señal de la gloria. Su aflicción fue usada para que nuestra aflicción y nuestro pecado fuera vencido por medio de su vida, por medio de su resurrección. Entonces, al final de cuentas, todo lo que compite por el señorío de Dios en nuestra vida, que es producto de la maldición del pecado, son los espinos. Entonces aquí le hago una pregunta, piense en esto, piense en su vida. ¿Qué está compitiendo con el señorío de Dios sobre su corazón? Todos tenemos esas luchas. Esos son espinos. Piense por un momento, ¿qué es eso que está compitiendo por el primer lugar en su corazón? ¿Pecados ocultos? ¿El orgullo? ¿O ideologías que no son cristianas? Y usted lucha porque le parecen a su razón lógicas y usted negocia los principios bíblicos porque quiere adaptarlos a su cosmovisión. Eso es competencia del señorío de Dios sobre su vida. Si la Biblia claramente le dice a usted que al principio creó varón y mujer, usted no tiene por qué negociar eso. Eso es competir con el señorío de Dios. Puede ser el culto al ego, un vicio, un pecado oculto. Una relación incluso puede volverse un espino. ¿Qué más se le ocurre a usted que puede competir con el señorío de Dios en su vida? Ahora, llevémoslo también a la práctica. Jesús, cuando contaba las parábolas, es porque llevaba las historias de un contexto cotidiano para que la gente aprendiera principios espirituales eternos. Y cuando yo estaba haciendo este trabajo de quitar la maleza en el bugambil, yo empecé a pensar, ¿qué le hace realmente la maleza a nuestra vida? Y miren lo que encontré, voy a decirlo muy rápidamente, 6 cositas que encontré que hace la maleza. Primero, consume recursos. Agua y nutrientes que deberían alimentar la buena semilla están enfocados en alimentar espinos y cardos. ¿Sí? ¿Cuál es el recurso más valioso que tiene usted en su vida? Yo voy a decir uno que me parece súper valioso en estos últimos tiempos, y es el tiempo. Creo que hoy en día en nuestra sociedad contemporánea uno de los recursos más valiosos que tenemos es el tiempo. Y ahí es donde uno se hace la pregunta, ok, si la maleza consume recursos que son para la buena semilla y el tiempo es uno de los recursos más valiosos que tenemos, ¿qué pueden ser espinos y cardos en nuestra vida que estén consumiendo lo que se merece Dios? El tiempo de Dios puede ser robado por muchas cosas. Nosotros, cuando invertimos tiempo en Dios, crece la buena semilla y damos fruto. ¿Qué es invertir el tiempo en Dios? Es orar, es sacar tiempo para leer la Biblia, para estudiarla, es adorar al Señor, sacar tiempo para adorar al Señor, es tiempo para pasar con la iglesia, comunión en la iglesia. Venir los domingos no como un rito, sino porque es algo que me agrada compartir con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Invertir en mi familia, incluso el descanso. ¿Usted sabe que el descanso es un mandamiento? Está en los 10 mandamientos. Acuérdate del día de reposo. Esos son tiempos saludables, eso es invertir bien los recursos. Pero vienen cosas que quieren robar el recurso del tiempo. Lo que deberíamos usar para orar, el tiempo de orar, de leer la Biblia, de hacer el devocional, de pronto viene algo y ocupa eso. Eso puede ser maleza. Entonces, en vez de ir a la iglesia el domingo, aparece la ida a patios en bicicleta. Y no estoy diciendo que la bicicleta en sí o hacer ejercicio en sí sea malo, pero le está robando recursos a lo que pertenece a Dios. Tienes que organizar tu tiempo, porque tu tiempo es el recurso que Dios puso para que seas buen mayordomo. ¿Sí me estás entendiendo?
Y si habláramos del recurso del agua de las plantas, ¿cuál es el agua para nosotros? La palabra, el Espíritu Santo también, porque el Espíritu Santo es el que hace que corran de nosotros ríos de agua viva. Y todo aquello que te roba el tiempo de comunión con la palabra y con el Espíritu Santo es espinos. ¿Qué más hacen los espinos? Impiden la entrada de luz. Cuando crece mucho un espino, hace que sea más difícil que entre la luz que necesita la plantica para crecer. ¿Qué nos dice eso? Todo lo que te oscurezca la luz de tu vida. Y recuerde lo que dice la Biblia: lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios trae luz. El Espíritu Santo ilumina nuestro corazón para entender la palabra. Todo aquello que quiera tapar, que quiera oscurecer, que quiera distorsionar la luz que trae la palabra de Dios y su Espíritu, eso es maleza. Tercera cosa que hace una maleza: ahoga, aflige, deprime, todo lo que te roba el aire, el aliento de vida. La misma palabra dice que también hace la vida infructuosa. Si tú ves que tu vida no está dando fruto, ¿por qué no revisas qué espinos y qué maleza hay en tu vida? ¿Cuáles son los frutos que debemos dar? Primero está clarísimo, Gálatas nos dice: el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Tú ves eso en tu vida? ¿Los demás ven eso en tu vida? Porque si no estás dando ese fruto, es posible que tengas maleza en tu vida. ¿Sí ven que son recomendaciones prácticas para identificar si tenemos que lidiar con espinos? Otra cosa que hace los espinos y la maleza: proporcionan refugio y habitación a plagas no deseadas. Ustedes dicen: no, pero es que este pecadito nadie lo sabe. Sí, pero es que ese pecadito va a hacer entrada y le va a dar habitación a plagas peores. Y entonces lo que tú veías como algo muy inocente, como una plantica que está creciendo ahí en tu vida chiquita, de pronto va a traer a un predador, a un vector, a una plaga que realmente va a hacer un daño profundo en tu vida. Entonces, ojo con esas cositas que ves como chiquitas, pero que pueden proporcionar refugio a plagas más grandes. Y por último, evita que se acerquen las bendiciones. ¿Sabe por qué? Muchas plantas se reproducen ¿cómo? Con una cosita que llamamos polen, ¿cierto? Las florecitas tienen polen. ¿Cómo se llevan el polen a que dé fruto en otro lado? Muchas veces con abejitas o con pájaros, con agentes polinizadores, ¿no? Imaginen que hay una hermosa planta llena de flores y que su objetivo es atraer a un lindo colibrí para que vaya y polinice y haga que la plantica se reproduzca. Pero creció espinos alrededor de esta bella planta, y cuando el colibrí quiere acercarse, ¿qué va a suceder? Se va a chuzar. Va a haber una espina que se clava en él y se va a ir. Por lo tanto, también los espinos evitan esas bendiciones que Dios quiere traer a tu vida para que crezcas, para que te reproduzcas, para que des fruto, y las va a alejar. ¿Me vas entendiendo? Sea muy sincero conmigo. Con todo lo que he dicho, ¿tiene espinos en su vida? Hay espinos, ¿cierto? Hay espinos.
Yo creo que el Evangelio es la buena noticia para todas las cosas. Y por lo tanto, hay buena noticia para el que tiene espinos en su vida. Y es que podemos arrancarlos y podemos sacarlos de nuestra vida. Amén. La pregunta es, ¿cómo nos deshacemos de los espinos? Entonces, yo le voy a dar 2 herramientas bíblicas para deshacerse de los espinos y 3 consejos prácticos. Primera cosa que hay que tener en cuenta, ya dijimos, los espinos, según el contexto amplio de la palabra, son causa de la desobediencia. Por lo tanto, ¿el antídoto cuál es? La obediencia. Primera gran herramienta para deshacerse de espinos en nuestra vida es la obediencia a la palabra de Dios. Segunda de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo el que quiere competir altivamente contra Dios. ¿Sí ve cómo se va bailando la coherencia bíblica? Eso es lo que a mí me gusta de la Biblia, es coherente. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos a unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dijimos, el pecado es esos espinos, por lo tanto tenemos que purificarnos, y ahí nos dice que la clave para purificar nuestras almas es la obediencia a la verdad. Entonces, si la obediencia es la clave, primero que todo hay que conocer la verdad. ¿Dónde está la verdad? En la palabra de Dios. Si usted conoce a profundidad la palabra de Dios y la obedece, ahí ya Dios le indica cómo sacar espinos en su vida. No, es que estoy luchando con un vicio. Entonces usted va a la palabra de Dios y dice, todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar de ninguna. Y ahí va una primera clave para vencer los vicios, que son espinos. No, es que yo estoy luchando con el tema de la pornografía, y usted va a la palabra y encuentra a un Job diciendo, hice pacto con mis ojos de no mirar a ninguna mujer. Y Jesús diciendo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces ya yo tengo herramientas y digo, ok, voy a controlar mis ojos y obedezco la palabra. Segunda herramienta, mire, esta me pareció increíble, es algo bien bonito. Cuando estaba estudiando me encontré con una oración del rey David. De hecho, su última oración, cuando ya está entregando su rol de rey, ya está en sus últimos años. Y en 2 de Samuel 23, 6 al 7 dice esto. Mire esto tan interesante. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados. Estamos en la misma línea, estamos encontrando coherencia. Impiedad igual espinos, maldad igual espinos. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, ojo, los cuales nadie toma con la mano, sino el que quiere tocarlos se arma, dígase se arma de hierro y asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Me puse a mirar un poquito de biología y encontré algo que me pareció interesante. Las plantas que tienen espinas son de una familia, y toda aquella que no tiene espinas, hay un término científico para eso, que es inermes. Toda planta que no tiene espinas es una planta inerme. Y aprendí algo de biología yo. Pero cuando dije, ¿qué es eso de inerme? La palabra inerme significa sin armas.
sin defensas. Entonces toda planta que no tiene espinas es inerme, y yo me ponía a pensar, si la Biblia dice que la buena semilla es esta y que la otra es espinos, y nosotros somos la buena semilla, quiere decir que nosotros somos inermes. Y yo dije, no, Señor, aquí me está diciendo que para sacar los espinos, para arrancar los espinos, no se pueden tomar con la mano, sino que hay que armarse. Entonces, tú puedes, en apariencia, ser una planta inerme. Pero espiritualmente Dios nos ha dicho una cosa, y es que tenemos una armadura espiritual. No estamos inermes, tenemos armas. Eso debe ser una buena noticia para nosotros, porque lo que nos dice Samuel, el rey David en 2 de Samuel, es que para arrancar las espinas de ese lugar tenemos que armarnos. ¿Y cómo nos armamos los cristianos? Con la armadura espiritual. ¿Cuál es la armadura espiritual? Dice Efesios capítulo 6, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuál es la armadura? Ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzado con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu Santo. Así que podemos decir, nosotros no estamos desarmados, estamos armados hasta los dientes para arrancar espinos y cardos de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. 3 recomendaciones. Primero, arránquelo de raíz. Lecciones de mi mamá aprendida. Hijo, yo lo primero que hice fue coger la plantica y ¡tin! Hojita para allá, hojita para allá. Me dijo, así no se hace. Y ella me dijo, pásame un cuchillo. Y cogió el cuchillito y empezó a escarbar, y a escarbar y a escarbar. Cuando coge la matica y la saca, y tiene una raíz larguísima. Y ella me dijo, hay que arrancarla de raíz. No permita y no ponga curitas en su vida en esas situaciones de espinos. Tenga decisiones radicales. Si usted lidia con el tema del alcohol, no se tome ni un juguito fermentado. Si usted tiene problemas con el manejo del dinero, acompáñese con alguien que le ayude a rendir cuentas. Asesórese bien en ese manejo. Diezme, ofrende, sea generoso. Si usted tiene problemas con las relaciones amorosas, con la infidelidad, con el adulterio, cierre toda puerta. Allí usted va entendiendo, no es que aquí prohibamos todo, no es que los cristianos prohíban todo, es que estamos siendo prudentes y arrancando de raíz los espinos. Ay, es que es que me tocó trasnochar con mi compañero de trabajo y estuvimos hasta tarde, y pues no es malo, no tenemos nada, y luego se vuelve repetitivo. Ay, no, y tan buena gente que es él, y hasta que ahí caen. Sea radical, diga, no voy a estar en espacios solo con personas del sexo opuesto. Eso es arrancar de raíz. Segundo, ojo, porque la maleza se esconde o se confunde. Cuando yo estaba trabajando en el helecho,
yo le pasé así rápido, le arranqué lo que vi y me fui a otra matica, y luego echándole agua, levanté un poquito las hojitas y había una maleza del mismo color que yo no había visto. Porque es que a veces la maleza tiene apariencia similar a la buena semilla. Entonces, ojo con eso. Segunda recomendación, sea muy cuidadoso, porque a veces la maleza se puede confundir con la buena semilla. Ojo con las falsas doctrinas, ojo con las enseñanzas que no debería estar usted consumiendo. Y por último, la maleza siempre va a volver a aparecer. Lamentablemente, tenemos que lidiar con la naturaleza caída y con las consecuencias del pecado hasta que el Señor nos llame a su presencia. Y por eso usted la puede arrancar hoy de raíz, pero eso no quiere decir que usted se libró de eso. Eso quiere decir que usted tiene que periódicamente estarle diciendo a Dios: examíname, oh Dios, examíname, Dios, y ve si hay en mi camino de perversidad. Examíname constantemente. Yo hice eso un día, arranqué toda la maleza de las planticas de mi balcón, cuando pasaron 2 días nada más, y yo ya veía tallitos verdes de maleza asomándose en la tierra. Y mi mamá me decía: sí, hijo, hay que estar constantemente revisando, hay que estar constantemente revolviendo la tierra, hay que estar constantemente arrancando la maleza. Tú tuviste una victoria hoy con un pecado oculto que llevas muchos años. Eso no te hace inmune. Y si venciste eso hoy, te tengo que decir: revísate constantemente. Rinde cuentas periódicamente a un líder o a un pastor y dile: mira, así va mi vida en este aspecto. Que él pueda constantemente, pastores, líderes, esto también es para ustedes. Ustedes revisen constantemente a sus ovejitas. Porque puede que tuvieran una victoria y en un proceso de consejería sale avante y dice: no, yo ya no volví a consumir drogas. Ok, listo, y se olvidó de él. Y resulta que pasaron 2 meses y otra vez recaída. Tenemos que estar constantemente revisando nuestra vida. Tenemos que estar constantemente mirando las espinos que pueden crecer alrededor y pueden ser aflicción. En últimas, tenemos las herramientas para identificar la maleza. Sabemos lo que hace a nuestra vida y tenemos las herramientas para erradicarlas. Amén. Lo vamos a hacer, porque ese es el reto que nos está dejando la parábola del sembrador. La última parte dice que la que cayó en buena tierra, la que no tenía aves volando por ahí, la que no tenía piedras y la que no tenía espinos, es la que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y este año hemos dicho, no hemos dicho, el Señor dijo que esta iglesia va a florecer. Lo creemos, pero no va a florecer si no hacemos nuestra parte. Y hoy Dios está diciendo: yo quiero que tengas fruto, yo quiero que lleves fruto, yo quiero que florezcas, yo quiero que reverdezcas, pero necesito que arranques los espinos de tu vida. Hoy Dios te dice: no voy a compartir territorio con cosas que compitan con mi reinado en tu vida. En la palabra tienes las herramientas para identificar la maleza. En la iglesia tienes pastores y líderes que están dispuestos a ayudarte a identificar los espinos en tu vida. Tienes la armadura de Dios para batallar, para protegerte. Pero tienes que tomar la decisión. Porque muchos de nosotros estamos contentos con espinos creciendo en el territorio que le pertenece a Dios.
Cierre sus ojos por un momento. Y dígale: Señor Jesús, mi vida es tuya, mi vida te pertenece. Gracias, Padre, porque yo sé que tú quieres verme dar fruto. Pero he dejado crecer espinos. Y usted solito, no importa el que el de al lado le escuche, dígale cuáles son los espinos que hay en su vida. Dígale al Señor que es esas cosas que usted ha dejado crecer producto del pecado. ¿Qué son esas cosas en las que usted no ha querido obedecer la palabra de Dios? Confiéselas delante del Señor. Porque aquí hay un Dios que perdona. Y hay un Dios que quiere hoy que su vida sea preparada para dar fruto. Diga: Señor Jesús, perdóname. Y pídale perdón por esas cosas que ha dejado crecer. Dígale: Señor, permíteme a mí aprender a usar esa armadura con la cual yo voy a arrancar de raíz, voy a revisar mi vida constantemente, voy a empezar a identificar esas cosas que no me hacen bien y voy a quitarlas de mi vida. Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Que este año sea un año en que digamos: dimos fruto, porque no hay espinos en mi corazón, no hay aflicción en mi corazón, no hay sufrimiento en mi corazón, porque me he sometido y he obedecido a la palabra de Dios.